Poderoso es Dios cuando se muestra a sus hijos de una manera tremenda. Aunque el diablo se oponga, seguimos predicando. Aunque el diablo diga no se puede, seguimos adorando. Aunque todo sea negativo, ahí seguimos hablando y perseverando en la palabra de Dios. Amén. Quiero compartir contigo en esta mañana algo muy lindo, muy conocido, pero lindo que podamos poner realmente en práctica. El Evangelio San Marcos, capítulo 5, verso 21 en adelante. Abrí tu Biblia y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenete ahí tu lapicera marcando lo que Dios te está hablando en esta mañana, tu cuaderno. Y dice así, dice Marcos capítulo 5, verso 21 en adelante: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Si vos ves un poquito más adelante, viene Jesús de espantar a los demonios, ahí al Gadareno. Así que viene Jesús y yo creo que era el último momento que Jesús tenía, que pasaba por ese lugar. Y dice que había una gran multitud que le estaba esperando, que estaba ahí ansioso que Jesús venga, ansioso, lo estaban esperando porque sabía que Jesús tenía el poder para hacer milagros. Y dice así: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, dice, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salvo y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Mirá que entre medio de toda esta caravana que iba Jesús para la casa de Jairo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, dice, me perdí a dónde iba. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía, dice, 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y que nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocara tan solamente su manto, seré salva. Dice, y enseguida de la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ve que la multitud te aprieta y decís: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, sino que se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sano de tu azote. Mira lo que estaba pasando mientras todo lo que estaba ahí en medio de la multitud, en medio de todo lo que estaba pasando, y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Mira, en medio de tanto alboroto, de tanto lo que estaba pasando, que había milagros, que lo querían tocar, que había tanto bochinche, alegría, una mala noticia, y le dijeron: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?
Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, ¿qué le dijo? No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio todo el alboroto y lo que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumí, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó, andaba pues, y tenía 12 años, y se espantaron grandemente, claro, al ver que estaba muerta. Y la ven ahí caminando. Qué tremendo, ¿no? Las cosas que Dios hace. Dios sigue haciendo esos milagros maravillosos sobre nuestras vidas. Esta historia de Jairo era uno de los principales de la sinagoga y alguien que fue a buscar, dice, a Jesús para suplicar por la salud y la vida de su hija. Jairo venía en busca de un milagro. Él sabía que venía Jesús, ahí esperándolo, ahí en la expectativa, estaba esperando, ¿cuándo llega Jesús? ¿Cuándo llega? Porque sabía que si venía Jesús, había un milagro. La Biblia nos dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga, es decir, era un hombre muy importante en la comunidad. Hasta la gente más importante necesita de Dios. Y ahí la sinagoga, dice que era un principal de la sinagoga, y la sinagoga era el centro ahí de religión, la educación, ahí hacían educación, la dirección, había actividad social. Pero a pesar de que Jairo era uno de los principales ahí de la sinagoga, vino a Jesús. Vino a él ahí a Jesús rogando por su hija y diciendo, ay Jesús, mi hija está agonizando. Qué tremendo es para un padre ver a su hija que está agonizando. Y él le dijo, vení y ponele las manos sobre ella para que se salve y para que viva, para que no se muera, le habrá dicho, y para que siga viviendo. Qué bueno es saber que Jesús sigue haciendo cosas tremendas. Así como Jairo se acercó, dice, se acercó a Jesús y le dijo, ay Señor, mi hija, dice, está enferma, mi hija se está muriendo. Y yo creo que Jairo no estaba en posición de negociar con Jesús, que le diga, y Jesús, si llegas a sanar mi hija, yo te prometo que voy a ir a la iglesia. Si tú me haces ese favor, veré si yo puedo cuidar de ti o veo cómo te hago las cosas más fácil. No. Simplemente este hombre dice que se postró delante de Jesús. Simplemente él empezó a suplicar. Simplemente él empezó a implorar. Porque él sabía que si venía Jesús, iba a pasar algo. Él había oído de Jesús que hacía milagros. Y dice que la fe viene por el oír. Y solamente él sabía que un milagro podía recibir de Jesús, hermano. Por eso se acercó ahí a Jesús. Jairo empezó a creer en Jesús, que algo iba a hacer. Buscó a Jesús. Porque Jesús, Él ha provisto, hermano, una salida para cada victoria de sus hijos. Él tiene una salida para cada uno de nosotros. Jairo era lo único que tenía en ese momento, tenía su familia, pero tenía ahí su hija. Y Jairo sabía que lo único que podía hacer Jesús era un milagro. Fue ahí Jairo. Jairo tenía mucho dinero, estaba bien, pero nada le servía.
No le servía. Él tenía de todo, pero él no tenía algo. Tenía todos los beneficios, tenía privilegio para tener una vida feliz, para que su hija tenga los mejores estudios, para que su hija tenga las mejores crianzas. Pero le faltaba algo, hermano. Le faltaba el poder de Jesús que venga sobre su vida. Necesitaba un milagro. Por eso en nuestras vidas existen momentos en la vida en los cuales todo lo que tenemos para ofrecer no nos sirve de nada, sino tenemos que venir a buscar de Dios. Jairo dice que se encontraba ahí en una situación tremenda de dolor, de desesperación. Él pudo haber ofrecido todo lo que él tenía a cambio de la vida de su hija. Pero Jairo no sabía el futuro, pero Jesús sí sabía el futuro. Sabía el futuro, lo conocía muy bien el futuro. Jairo pidió ayuda. Señor, ayúdame, ayuda para mi hija. Jairo ahí enfrente de la dificultad, en medio de la dificultad de la vida, dice que él se postró, él se humilló, reconociendo que él necesitaba aliviar ese problema que estaba pasando la familia. Y hoy Jesús nos hace una invitación donde dicen, vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados, que yo los voy a hacer descansar. Dice que la hija de Jairo, esta hija era la única hija que tenía, hija amada, estaba agonizando. Estaba ahí agonizando, mi hija agoniza, y Jesús le dijo algo tremendo, le dijo, no temas, mira el verso 35. Dice, no temas, cree solamente, que vivirá. Qué bárbaro, ¿no? Que nos pueda decir así el Señor, en medio de tanto problema, en medio de tanta circunstancia tan tremenda. Tu hija ha muerto. Esto es lo peor en el verso 35. Es el momento donde el relato bíblico se vuelve más conmovedor, hermano. Donde le dicen tremendo, tu hija está muerta. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más? Dice al maestro. Esta noticia que recibe Jairo, pero Jesús ahí le dijo, bueno, tenés que creer. En medio de todo esto seguí creyendo. Jairo creyó que su hija iba a ser sana. Jesús le dio una palabra de esperanza, le dijo, no temas, cree solamente. Resistí la mala noticia, resistí. Pero ahí enseguida Jesús empezó. Aun cuando la gente le dice, ¿para qué molestar más al maestro? Como diciendo, ¿para qué? Si ya se murió, ya no tiene más salida. ¿Para qué lo vamos a molestar? ¿Para qué vamos a seguir pidiendo a Jesús si ya no hay salida? Pero ahí Jesús, mientras Jairo guiaba a Jesús para la casa, ahí Jesús le tuvo que dar fuerza a Jairo. Ahí Jairo empezó a necesitar una guía espiritual, hermano. Ahí empezó Jesús a inyectarle fe para que no decaiga. Ahí Jesús empezó a hablarle para que Jairo creyera que todavía algo podía hacer por esa niña. Ahí Jesús, cuando iba camino para la casa de Jairo, le habrá dicho, Jairo, respira hondo, seguí creyendo, tu hija vive. En cuanto estaba muerta, tu hija vive.
Aférrate a mí porque yo soy la resurrección y la vida. Tu hija ha muerto. Habrán dicho, ya no se puede hacer más nada. Ya no hay esperanza. Ya no hay un milagro. Mientras que estaba agonizando, podría haber sido que podía haber un milagro, pero ya estaba muerta. Pero Jesús le dijo, no tengas miedo, cree solamente. Le dijo esto para que no se preocupara, no temas, cree solamente. Pero dice en el 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y cuando la gente empezó a escuchar esto, dice que se empezaron a burlar de Jesús. ¿Cómo? Dice, si la niña está muerta y él está diciendo, cree solamente. Y Jesús ahí se puso bien firme. Y algo que hizo Jesús, dice que cuando llegó a la casa los echó afuera. Tomó al padre, tomó a la madre, tomó a la niña y a los que estaban con él. Habrá reprendido Jesús, hermano. Ya venía reprendiendo Jesús al gadareno. ¿Te imaginas cuando llega ahí todo el tumulto que se habrá encontrado? Llorando y burlándose de Jesús. Y dice que los echó afuera. Solamente se quedó ahí, dice, los padres de la niña y sus discípulos. Y cuando las cosas se nos salen a veces de nuestras posibilidades, no podemos resolver esos momentos difíciles. Yo creo que ahí Jesús espera ese momento para actuar. ¿No podés más? ¿Se te fueron las cosas de las manos? Jesús espera para actuar y Jesús está pronto para extender su mano. Ahí está pronto para decirnos, no está todo perdido. Va a haber un milagro. Dice que la hija de Jairo estaba ahí muerta. Pero Jesús no hizo caso a lo que le estaban diciendo. A veces es bueno ignorar a los que digan que es demasiado tarde para resolver problemas para tu vida, que es imposible cambiar, que no vas a llegar nunca a ningún lado. A veces todos esos comentarios negativos nos hacen perder la esperanza. Nunca vas a llegar a ser alguien. Qué bueno que podamos hacer a eso oído sordo, a lo que digan, pero a este le falta un fósforo. Ignoralos, porque la fe en ocasiones comienza cuando hacemos caso omiso a las palabras negativas, que esas palabras negativas nos llenan de desánimo. Mirá cuando vinieron esta gente y le dijo a Jairo, tu hija está muerta. Jesús miró enseguida a Jairo y le dijo, no temas, cree solamente. Y estas palabras son para nosotros, que en medio de la dificultad, en medio de lo que pueda estar pasando, hermano, no miremos, podamos fijar nuestros ojos a los cielos y decir, creer y escuchar que nos pueda decir de parte del Señor, no temas, cree solamente. Jesús empezó a instar a Jairo para que vea lo invisible. Cuando Jesús le dijo, cree solamente.
Le estuvo diciendo, no mire los límites de tus posibilidades o lo visible. No trate de escuchar solo lo audible. Porque hay más cosas en nuestras vidas, hermano, hay más de lo que se ve y de lo que se escucha, porque en 1 Corintios 2:9, porque cosa que ojo dice no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparado para los que le aman. A veces uno actúa como el gallito ciego, hermano. Así. No vemos la salvación. No vemos o no podemos glorificar. No podemos ver las cosas tan increíbles que tiene Dios para con nosotros. No podemos descubrir a Dios. No podemos escuchar a Dios. No lo veo. Por eso que en este tiempo podamos levantar los ojos a Dios, esperar de ahí que Él viene nuestra esperanza. La hija de Jairo había muerto, hermano, y la única esperanza para Jairo era Jesús, y tenía que creer en Él. Y por su fe resucitó su hija. Que en esta mañana, hermano, podamos ver a Dios. No me vea a mí. A mí me ven una mujer quizás imperfecta. No nos congregamos porque decir, bueno, tenemos que venir y saber que es Dios mismo el que está hablando. Cuando uno lee la palabra, es palabra de Dios. Dios me está hablando. Por eso a veces no hay cambios, porque me ven a mí. No vemos a Dios, que Dios es el que hace cosas grandes. Jesús le dijo, confía en mí, porque Él tiene el poder de la vida y la muerte. Le dijo, no temas, cree solamente. Creer en Jesús es confiar solo en Él y no hay espacio para confiar en más personas o medios. Tenemos que confiar en Dios. Cuando miramos los noticieros y vemos que hay cuando las casas se queman y la gente no sabe, va alborotada, no sabe de cómo ir para acá, para allá. Pero ahí están los bomberos y les dicen, tírense. Y la gente se tira confiada, sabiendo que lo van a salvar porque está ahí la salvación. Está ahí ese colchoncito inflable que la gente se tira y cae. Y así está Dios, hermano. Está esperando que vayamos a Él. Está esperando que podamos buscarlo, que podamos ver, no con nuestros ojos, como dice Pablo, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Jesús le dijo, tu hija no está muerta, sino dice que está durmiendo. Yo pienso que antiguamente se contrataban esas personas que lloraban, la llorona. Y dicen que cuando moría alguien, te contrataba para que vos vayas y solamente llorara. Y tenían un jarrito, dicen ahí esas personas, y juntaban sus lágrimas y después la ponían junto al fénetro para decir, bueno, mira cuánto han llorado. Se contrataban músicos para que toquen música ahí fúnebre.
Y dijo Jesús: la niña no está muerta, sino dice duerme. Y vemos cómo Dios ve la muerte. La muerte no es permanente, solo es un paso necesario para pasar de esta vida a la próxima. La muerte no significa que dejamos de existir, es simplemente una separación. Cuando Jesús dijo sobre la hija de Jairo, la niña no está muerta, sino duerme, dice que se empezaron a burlar de Jesús. Jesús habló con respecto a la muerte como un sueño. La muerte no es el fin, sino era la oportunidad, hermano, para vencer al que tenía el poder sobre ella. Y dice que Jesús echó afuera, los echó. Echar es algo violento. Cuando uno dice, echamos los demonios, es algo violento. Yo creo que Jesús, cuando vio a eso que se burlaban, Jesús no tolera la incredulidad, no tolera la falta de confianza en Él. No podemos dudar de nuestro Dios. Jesús hizo el milagro de la resurrección. Y cuando Jesús entra al hogar para cambiar la tristeza, hermano, en risa, el lamento en baile. ¿Te imaginas cuando llegó Jesús y era todo este alboroto de llorando, preparando todo el estado que iba a estar ahí, el cajoncito de esto, que el otro, y lloraban y gritaban? Lástima que cuando no había celular en ese tiempo, yo digo, porque si no Jairo le habría dicho a su esposa, no llore, no prepares ningún rito, no prepares nada porque viene conmigo Jesús y Jesús va a hacer un milagro. Jesús resucita a la hija de Jairo y con una palabra que le dijo, Talita cumí. Niña, a ti te digo, levántate. Con una palabra fue suficiente. Talita cumí, palabra que te levanta al que perdió la esperanza. Talita cumí. Se resucitó la hija de Jairo, aleluya. ¿Te imaginas el ambiente que había? Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y el Señor nos dice a nosotros en esta mañana, cree solamente. No temas, cree solamente. En boca de Jesús esta palabra, hermano, dice, déjame a mí el problema que tenés, déjamelo a mí. Yo me puedo ocupar del problema. Yo tengo el control de la situación. En medio del peor desastre, Él se va a glorificar. Y tú vas a ver ese milagro que estás esperando. ¿No te he dicho, si crees, veré la gloria de Dios? Mi hija agoniza. ¿Y cuándo está agonizando uno espiritualmente? En cuanto Jesús es el pan de vida, el pan que nos va a dar fuerza, el que nos va a alimentar, el que nos va a seguir adelante, en el cual nos va a decir, levántate, levántate, hoy quiero darte una bendición, hoy quiero curarte las heridas, hoy quiero revivir tu sueño, hoy quiero restituir tu familia, quiero restituir la economía, quiero restituir la salud, levántate, no temas, Él está contigo, no desmaye, porque Él es nuestro Dios. Para Dios, hermanos, todo es posible.
No sé lo que estamos pasando, pero hemos llegado hasta acá, hasta fin de mes, hermano. Hemos pasado problemas, hemos pasado dificultades, pero de todas ellas el Señor nos está liberando. Nos estuvo liberando y Él va a seguir liberando nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Cuando todos le decían, ya murió tu hija, no se puede hacer más nada, todo se perdió. Pero Dios tiene la última palabra, hermano. Él es el que tiene la última palabra. Jesús declaró palabra de fe que dijo, no tengas miedo, cree solamente, no temas, cree solamente. Declara confianza, declara confianza. Cuando todos estaban llorando por la muerte de esta niña, cuando todos se estaban lamentando, Jesús declaró una palabra diferente. Y las personas de fe, hermano, hablan diferente. Y Dios premia a aquellos que hablan diferente, a aquellos que hablan de fe. Dios tiene poder para levantarnos. Dios tiene poder, hermano, para restituir lo que se perdió. Él tiene poder para levantar al caído. ¿Te imaginas cuando empezó a caminar esa niña y sale ahí comiendo? Dice que todos quedaron atónitos, quedaron asombrados, impresionados. Lo que era imposible para el hombre es posible para Dios. Jesús es el mismo ayer, mañana y siempre. Por eso que en este día, hermano, que lo podamos buscar, que lo busquemos en su presencia. Y cuando uno empieza a buscarlo en su presencia, los obstáculos empiezan a caer y empieza lo sobrenatural de Dios. Y Dios se empieza a manifestar en nuestras vidas, en nuestro ser. Por eso nos tenemos que acercar en su presencia. Y cuando uno se acerca en su presencia, Dios nos empieza a sorprender.